Bueno, vamos a resolver este problema que es de la guía de leyes de los gases. El ejercicio 1 dice un cierto gas que a 30 grados Celsius ocupa un volumen de 200 litros, se calienta hasta 80 grados Celsius manteniendo la presión constante. Y acá está la clave, digamos, para saber, ¿no?, cuál es la ley que vamos a tener que utilizar, ¿no? Nos pregunta cuál sería el volumen a la nueva temperatura. Entonces, como nos habla de presión constante y que hay un cambio de temperatura y de volumen, ¿no es cierto? Bueno, acá nos está preguntando qué volumen. Estamos hablando de una transformación que corresponde a la ley de Charles y Gay-Lussac a presión constante. Entonces acá la copié. Ustedes, bueno, pueden copiar esto mismo, que esto estaba en el apunte, estas leyes. Después con el tiempo, a medida que la usen, bueno, se las van a empezar a acordar. Y bueno, lo que hay que plantear es a qué corresponden los datos que tenemos. Entonces nosotros tenemos, por un lado, tenemos que hay un volumen inicial, ¿no es cierto?, que es de 200 litros, que es este dato que aparece acá. Y nos dice, bueno, una temperatura inicial, la temperatura 1, esto es un 1, de 30 grados Celsius. Esta temperatura nosotros la tenemos que pasar con las reglitas que ya vimos a grados Kelvin. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarle 273. Entonces de esta manera esta temperatura nos queda en 303 Kelvin. Y esta es la temperatura que vamos a usar. Porque en las leyes de los gases siempre tenemos que usar la temperatura en estas unidades. Por otro lado, los datos de la segunda parte, digamos, luego de la transformación, es que el volumen 2, nosotros no lo sabemos, va a ser nuestra incógnita. Esto es lo que tenemos que averiguar. Y tenemos una temperatura que es de 80 grados Celsius. Y como hicimos recién, tenemos que pasar esta unidad nuevamente sumando 273. Lo pasamos a Kelvin y esto nos queda 353 Kelvin. Entonces reemplazamos los datos en esta fórmula y nos vamos a dar cuenta que tenemos que despejar el volumen de la segunda parte. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que B1 es 200 litros dividido T1, que T1 es, dijimos, 303 Kelvin. Y esto va a ser igual, ponemos este igual acá, ya copiamos este dato y este. Ahora vamos a copiar lo que está del otro lado del igual, que es el volumen 2, que no lo sabemos, lo dejamos simplemente como una incógnita. Y abajo, la temperatura 2, que es 353 Kelvin. Entonces de acá nos damos cuenta que para despejar B2, simplemente hace falta pasar este término multiplicando hacia allá, hacia el otro lado de la igualdad. Lo pasamos multiplicando porque acá está dividiendo. Entonces nos va a quedar que el volumen 2 es igual a 200 litros dividido 303 Kelvin. O sea, esto que está acá tal cual, multiplicado por 353 Kelvin. Entonces finalmente de esa manera nos da, si hacemos esta cuenta, nos da aproximadamente 233 litros. Bueno, y este es el valor del volumen final, digamos, para este cambio a presión constante. Vamos a resolver ahora este problema de leyes de los gases, que es el problema 2. Nos dice un recipiente de 15 litros contiene dióxido de carbono a una cierta temperatura. Bueno, acá tenemos un dato de volumen, ¿no?, muy importante. Este es el volumen. Nos dice una temperatura a la que se encuentra y a una presión de 10 atmósferas. Nos pregunta si se calienta a 60 grados Celsius,
cuál sería la presión. Entonces acá nos está diciendo que va a haber un cambio, ¿no es cierto?, en cuanto a la presión cuando hay un cambio de temperatura. Entonces, cuando nos está diciendo que acá hay un recipiente de 15 litros, o sea, se supone que esto no va a cambiar, por lo tanto podemos inferir que el volumen es constante y que la ley que tenemos que usar es esta ley de Charles-Gay-Lussac para volumen constante, en donde va a haber un cambio en la temperatura que va a ocasionar un cambio en la presión. Entonces, ¿qué datos tenemos? Vamos a poner otra vez. Tenemos la presión inicial, que es de 10 atmósferas. Y tenemos la temperatura. Y la temperatura, otra vez, 25 grados Celsius. Tenemos que pasarla a Kelvin, sumando 273. Esto nos va a dar 273 más 25 es 298 Kelvin. Y luego, para la segunda parte, digamos, vamos a tener la presión 2, no sabemos cuánto vale, va a ser nuestra incógnita que tenemos que averiguar, y la temperatura, que es de 60 grados Celsius. Si hacemos el mismo procedimiento de sumar 273, obtenemos la temperatura correspondiente en Kelvin. 273 más 60. Esto es 333 Kelvin. Entonces vamos a escribir ahora esta misma ley, pero con los datos que tenemos, estos, y dejando la incógnita como presión 2. Entonces escribimos, donde dice P1 tenemos 10 atmósferas dividido 298 Kelvin, y esto va a ser igual a la presión 2 dividido 333 Kelvin. Entonces de acá nos damos cuenta que la presión 2 se puede averiguar pasando este término que está acá. Como está dividiendo, lo pasamos multiplicando para el otro lado de la igualdad. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Finalmente nos va a quedar que la presión 2 es igual a 10 atmósferas dividido 298 Kelvin por 333 Kelvin. Entonces acá lo correcto sería que estas unidades se cancelan mutuamente y el resultado lo ponemos acá abajo. Luego de hacer esta cuenta tenemos que hacer 10 dividido 298 y el resultado lo multiplicamos por 333 y esto es 11,17 y esto da en atmósferas, que está bien porque es una unidad de presión, y este es el resultado de este problema. Bueno, en este problema, el número 3, nos dice que una masa de aire que a 20 grados Celsius ocupa un volumen de 150 litros, se calienta a hasta 100 grados Celsius, manteniendo constante la presión, y nos pregunta cuál es el volumen del gas a esta nueva temperatura. Entonces, tenemos que, si nos dice manteniendo constante la presión, ya nos está diciendo cuál es la ley que tenemos que usar. En este caso es la ley de Charles-Gay-Lussac a presión constante. Entonces vamos a anotar los datos. Tenemos que hay un volumen inicial que es de 150 litros y una temperatura que es de 20 grados Celsius.
Como siempre tenemos que pasar esto a grados Kelvin sumando 273. Entonces sumando estos 273 nos queda 293, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que hay que hacer es anotar que el volumen 2, nosotros no sabemos cuánto vale. Y bueno, la temperatura 2 nos dice acá 100 grados Celsius. Pero como sabemos tenemos que sumar nuevamente 273. Y esto nos queda 373 Kelvin. Entonces ahora reemplazamos los valores en la fórmula. Nos queda que el volumen 1 es 150 litros. Dividido la temperatura 1, 293 Kelvin. Y del otro lado de la igualdad ponemos el volumen 2. No sabemos cuánto vale, así que lo dejamos así como V2, volumen 2. Y la temperatura 2 sí sabemos que es 373. Entonces sabemos que para despejar esto tenemos que pasar esto que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Entonces de esta forma el volumen 2 es igual a 150 litros dividido 293 Kelvin. O sea, copiamos todo esto que está acá tal cual. Y ahora dijimos que había que pasar multiplicando 373 Kelvin. Entonces el volumen 2 nos da, el resultado va a ser 150 dividido 293 y el resultado lo multiplicamos por 373. Esto nos da 190,90 y bueno, podemos poner 96 aproximadamente. Y bueno, como siempre dijimos, las unidades acá, el Kelvin, se anulan y esto nos queda en litros porque es una... voy a escribir así, litros, porque es una medida de volumen, ¿no es cierto? Entonces este es el resultado, lo ponemos ahí, lo recuadramos y bueno, esto es lo que da. Por último voy a resolver este problema, que es el problema número 4. Nos dice que un cierto gas ocupa en condiciones normales, y acá nos especifica cuáles son, 25 grados Celsius y una atmósfera. El volumen es de 10 litros, ¿no es cierto? Y dice que si lo sometemos a una presión de 15 atmósferas manteniendo la temperatura constante, y acá ya nos dice cuál es la ley que tenemos que utilizar, cuál es el volumen que ocuparía el gas. Entonces, como nos dice que la temperatura es constante, ya sabemos que tenemos que aplicar la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, vamos a anotar los datos. Sabemos que la presión 1 es la presión inicial. Nos dice que está en condiciones normales, entonces es de una atmósfera, como dice ahí. Y el volumen lo tenemos acá, es de 10 litros. Entonces nos falta saber cuál es la presión. La presión 2 es de 15 atmósferas. Nos lo está diciendo acá. Y no sabemos cuál sería el volumen. Entonces el volumen lo vamos a dejar simplemente como volumen 2. Entonces, si reemplazamos esto en la fórmula, nos va a quedar una atmósfera por 10 litros. O sea, P1 por V1. Y eso tiene que ser igual a P2 por V2. O sea que es 15 atmósferas. Y como la incógnita es V2, lo dejamos como está. Entonces, ¿cómo podríamos despejar V2? Pasando esto que está multiplicando en este caso, habría que pasarlo dividiendo para el otro lado. Entonces nos queda que V2 va a ser igual a una atmósfera por 10 litros dividido 15 atmósferas. Entonces el volumen 2, vamos a ponerlo así, nos queda una atmósfera por 10 litros
dividido 15 atmósferas. Como siempre vamos a cancelar la unidad de atmósfera con atmósfera y el resultado nos da en este caso 0, redondeando queda 67 litros. Entonces este es el resultado final. Bueno, faltaría nomás el ejercicio 5. Bueno, ese se lo dejo para ustedes. Espero que les salga. Igual es aplicando una de estas 3 leyes que ya aplicamos acá. O, como dije en el video de la teoría, pueden aplicar directamente la ley general de los gases en todos los casos, cancelando aquel término que permanece constante. Así que bueno, espero que tengan bien sus ejercicios y si no, bueno, los corrigen y me vuelven a mandar si quieren, o si tienen alguna duda pueden también enviármela.